mi hermano, para escuchar. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías. Amén. Veamos con Amén. el mensaje en esta hora. Quiero saludar al pastor de la iglesia a través de los hermanos diáconos, saludar a cada uno de los diáconos junto a su esposa, a los ministerios de la iglesia, y así a toda la congregación presente que está reunida en esta tarde, que sin duda es un tiempo especial y que apartamos durante el día para poder tener tanto comunión con el Señor y así también comunión con cada uno de los hermanos que podemos ver a través de sus cámaras y que están conectados a este servicio. Así que es una bendición, agradezco a Dios por la invitación que me han hecho, agradezco al directorio, ¿cierto?, de la iglesia, de los jóvenes, que me permiten poder compartir en esta tarde junto a ustedes. Es una bendición poder saludar a cada uno de los hermanos. De forma personal he tenido la oportunidad de, si no me equivoco, estar 2 veces, creo, en su iglesia. Y ha sido una bendición poder compartir con ustedes en el hogar del hermano Iván, junto a su familia, y así a todos los hermanos quienes hemos podido compartir. Es una bendición. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora. Bueno, el hermano me presentaba, soy el hermano Isaí Mora Saavedra, de acá de la iglesia de Chillán Viejo, en Chillán. Chillán y Chillán Viejo está muy junto, muy pegado ahí una ciudad de la otra. Y vamos a compartir la palabra del Señor ahora, en esta tarde ya, en el libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 4. Libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. Sin duda en la palabra encontramos mucha historia, mucha información y mucha historia, pero de cada historia, de cada relato que nos muestra la Escritura, siempre hay una lección práctica que nosotros podemos tomar y una lección espiritual, obviamente, para nuestras vidas. Y hoy el Señor tiene una palabra también para cada uno de nosotros. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán, benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vamos a orar un minuto a la presencia del Señor, pidiendo su bendición en esta hora. Señor, vamos delante de tu presencia en esta hora una vez más para darte gracias por esta palabra que ha sido leída. Gracias, Señor, porque tú cada día tienes algo nuevo que enseñarnos, que hablar a nuestra vida. Aunque leamos una y otra vez un mismo versículo, un mismo capítulo, cada día tú tienes algo nuevo que enseñarnos, cada día tienes algo nuevo que hablar a nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad. Pedimos tu bendición por cada uno de los hermanos que estamos conectados, Señor, que usted pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, para que esta palabra haga vida en nuestros corazones, Señor, y no solamente quede en nuestra mente, sino que también podamos llevarla a la práctica, Señor, en nuestro diario vivir. Tu bendición la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos una palabra que a lo mejor en más de alguna ocasión usted la ha escuchado, la ha leído, y es bastante conocida. Tenemos acá la historia de un hombre, Abraham, ¿cierto? Un hombre llamado por Dios, un hombre que me vibra bastante el celular. No sé si se escucha ahí. Ahí sí. Tenemos un hombre llamado por Dios, un hombre que recibe una gran promesa de parte de Dios. Dios declara una promesa muy grande sobre Abraham. Le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre,
será de bendición, bendeciré a quien te bendice y maldeciré a quien te maldice. Y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora pregunto, ¿a quién no le gustaría recibir una promesa de esa magnitud? Yo creo que a todos. Nos gustaría que el Señor nos dijera, voy a hacer contigo cosas grandes, te voy a llevar a diferentes países, no sé, te voy a usar a través de milagros, te voy a usar en la alabanza, o de diferentes formas. A lo mejor a más de alguno le gustaría recibir una promesa de esa magnitud, una tremenda promesa vemos que Abraham recibió. Ahora, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿Dios le ha dado alguna promesa a usted en algún momento determinado de su vida? Yo creo que sin duda el Señor en algún momento le ha dado alguna promesa. Quizá a lo mejor alguna hermana que va solita a la iglesia, a lo mejor el Señor le ha dicho que a largo plazo va a traer a sus hijos, va a responder la oración del tiempo, que a lo mejor ella está orando porque su esposo llegue a los caminos del Señor, su familia, no lo sé. A lo mejor ahí Dios le ha dado una promesa a aquella persona. O a lo mejor también usted ha estado orando por alguna bendición material, tanto un hogar, una casa, un vehículo, no lo sé, pero alguna bendición material. Y a lo mejor Dios le ha dado esa promesa de que le va a bendecir de alguna forma material. O a lo mejor también Dios le ha dado alguna promesa en el área espiritual. A lo mejor Dios le ha dicho, más adelante vas a ocupar otro puesto, otro cargo, alguna responsabilidad más grande. Dios a lo mejor lo va a llevar a otro nivel en el servicio de su obra. Entonces, vemos que a cada uno de nosotros, en algún momento Dios nos ha compartido y nos ha dado alguna promesa sobre nuestra vida. A todos Dios nos ha dado alguna promesa, nos ha llamado con un propósito específico, con un propósito determinado. Ninguno de los que estamos acá hoy en esta tarde, en este culto, ha sido llamado por casualidad, ha sido el producto de alguna casualidad que usted hoy se encuentre en este lugar y haya sido escogido por Dios, sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito, hemos sido creados con un propósito específico y determinado. Pero para recibir una promesa de Dios, y esto es algo muy importante que podamos entender, que para recibir una promesa de Dios no es solo cosa de tomarla, de escucharla y de creerla, sino que también hay una serie de procesos que el hombre y que la mujer tienen que vivir para llegar a ella, para obtener esa bendición. Abraham no solamente escuchó la voz de Dios y creyó lo que Dios le habló, sino que Abraham tuvo que vivir una serie de procesos para poder alcanzar, tener la bendición. Él no recibió la bendición por arte de magia, no fue algo de un día para otro, sino que hubo una serie de procesos que este hombre tuvo que vivir. Y a través de la palabra lo podemos ver. El primer proceso que Abraham tuvo que vivir es que salió del lugar en el que estaba. Ahora para nosotros en el área espiritual es salir del lugar en el que estamos. Y con esto no quiero decir que nos vayamos de nuestra iglesia, nos vayamos de nuestra casa y nos vayamos a otra ciudad. No, no quiere decir esto, sino que quiere que en el área espiritual nosotros salgamos del estado en el cual nosotros estamos. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Y de la casa de tu padre, ¿cierto? Él tuvo que abandonar un lugar físico, pero para nosotros hoy esto es en el área espiritual. Y quiero llevarlos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 8, donde encontramos la historia y el relato del paralítico de Betesda. Un momento que nosotros conocemos, que hemos leído en más de alguna oportunidad. Un hombre que por 38 años estaba enfermo, que esperaba el movimiento del agua para ser sano, y que dentro de lo que él decía era que no tenía a nadie que le ayudara y que lo metiese en el estanque, porque eso era lo que él quería, esperaba que alguien viniera y le ayudara para que de esa forma él pudiera ser sano. Imagínense un hombre con 38 años, toda una vida quizás frustrada, donde a lo mejor él quiso hacer muchas cosas que a lo mejor él veía que la gente a su alrededor hacía, pero él esperaba y él deseaba, y me imagino 38 años, esperando que viniera alguien y le ayudase. Ahora este hombre estaba con una enfermedad física, claramente, porque era un paralítico, pero así también hay personas hoy paralíticas, pero no en lo físico, sino que en el área espiritual, en su alma, en el interior.
Y eso es muy peligroso. Que por años están estancadas y que por años están ahí de alguna forma detenidas, ya sea por algún pecado a lo mejor que no pueden dejar, o porque quizá también hayan raíces de amargura. Muchas veces pasa en la familia, los hijos con los padres, a lo mejor hay situaciones que no se han sanado, a lo mejor que quizá un padre pudiese pedirle perdón a su hijo, o un hijo a un padre, o entre matrimonios, o problemas entre familias que de repente ocurren y que no están ajenos a nuestra realidad. Y a lo mejor todas esas cosas, a lo mejor un vicio y un sinfín de cosas que nos hacen poder estar detenidos, nos hacen poder estancados, nos hacen quizás estar como este hombre en lo espiritual, paralítico del alma, de nuestro interior, que siempre esperan que alguien venga y les ayude. No sé si en más de alguna oportunidad usted ha escuchado, yo creo que sí, alguna persona que haya dicho que el pastor venga a verme, que el hermano ore por mí, que los diáconos oren por mí, y que siempre están esperando de alguien que los ayude, que alguien los visite, que por qué no me visitan, y un sinfín de cosas. Recuerdo en una oportunidad, a esa edad de 12, 13 años, me visitaba harto a algunos hermanos que cuando no lo veía en la iglesia lo iba a ver, y en una de esas tantas visitas que hice, recuerdo que llegué al hogar de un hermano donde había toda una familia que asistía a la iglesia, eran hermanos coristas, y era gente que era muy servicial y útil en la iglesia. Y la respuesta, para ser breve en la historia, la respuesta del hermano fue, hermano, le agradezco mucho que haya venido a verme, pero a mí tiene que venir a verme el pastor. Y bueno, con eso me dijo mucho, con eso me dijo harto, así que me di la media vuelta y partí. Como también otros me dijeron, no, ¿saben qué? No me vengan a ver nunca más. Tuve la oportunidad de ir a ver a una joven también. Me dijo, ¿sabéis qué? No vengáis nunca más, no necesito más de tu visita. Pero así podemos ver diferentes realidades en la gente que, que siempre están esperando en otros, porque otros le ayuden, que otros oren por ellos, que a lo mejor dicen, no, yo no cometí el daño, a lo mejor por eso yo no tengo por qué estarle pidiendo perdón a la persona que me hizo daño. Muchas veces a lo mejor en la iglesia pasa, en reuniones a veces nosotros decimos cosas que ofendemos a nuestros hermanos, cuando tenemos, no sé, reuniones de jóvenes, de administración dentro de la iglesia, y pasan esas cosas. Entonces, pasa y vemos que en el largo camino del Evangelio y nuestra realidad, vemos que siempre hay gente que está esperando de nosotros que venga y le ayude. Pero fíjese lo que podemos ver en esa historia de este hombre. Jesús lo sanó, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Si se fija, Jesús, claro, le trae la sanidad, lo que él esperaba, pero también le pone una condición. Ahora ya te di la sanidad, pero levántate, toma tu lecho y anda. En otros milagros que podemos ver también de Jesús en los evangelios, podemos darnos cuenta de que Jesús le decía, levántate o has sido sanado, pero no peques más. Entonces siempre Jesús, claro, le daba la sanidad, le daba lo que de cierta forma ellos querían, pero también les ponía como una condición. Ahora, si nos vamos mucho más atrás en la historia, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a Josué cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Me entiendes? Entonces podemos ver que Dios siempre condiciona, porque Dios compromete su poder, ¿cierto? Dios compromete su poder con aquellos que dan paso de fe. O sea que Dios no le regala todo a la gente, no nos da todo, así como por decirlo, para que podamos entenderlo, como en bandeja, que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios sin hacer nada y quedarnos sentados ahí recibiendo solamente las bendiciones de Dios. El paralítico escuchó la voz del maestro y comenzó a caminar. Así también cuando nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y como hijos de Dios escuchamos su voz, también salimos y caminamos en su palabra. Vemos acá en el versículo 4 de este capítulo 12, dice, y se fue Abraham y salió de donde estaba. Es importante que nosotros podamos entender esto. Quizás usted ha estado estancado ahí por alguna situación, yo no conozco su realidad, pero este hombre en lo físico, ¿cierto? Él dejó su ciudad, obedeció a Dios, así también nosotros en lo espiritual. Si hay algo que nos está deteniendo, nosotros hoy podamos salir de ese lugar
para poder alcanzar la bendición. Ese fue el primer proceso que tuvo que vivir Abraham para alcanzar la bendición. El segundo proceso que vivió Abraham, dice que Abraham se fue por el desierto. Dios también a nosotros nos lleva al desierto. Si vemos y leemos un poco más, porque la ruta que hizo Abraham fue mucho más extendida, pero aquí estamos resumiendo bastante. Abraham se fue por el desierto, tuvo que pasar por el desierto. Y así también Dios nos quiere a nosotros llevar al desierto, pero en el área espiritual. Yo no sé si hay alguno aquí de los hermanos presentes que ha pasado por el desierto acá en nuestro país, que ha tenido la oportunidad de conocer el desierto. No sé si hay alguno que me pueda responder ahí, que conozca el desierto. Sí, el hermano Alejandro dice que sí. Le puedo hacer una pregunta ahí, si puede abrir su micrófono. ¿Cómo es el desierto? Porque yo lo he visto solamente por la televisión o por video. Entonces, no sé si me podrá decir su experiencia en el desierto. ¿Qué, si lo encontró bonito? ¿Qué es lo que hay allá? Bueno, el desierto, hermano, es mucho, prácticamente no hay nada de vegetación, mucho calor en el día y mucho frío en la noche. Ese es el desierto. Y es un panorama atractivo, ¿no? Como para ir. Totalmente feo, árido, puras piedras y arena. No tiene nada de atractivo. Nada. Interesante, porque muchas gracias. Yo no he tenido la oportunidad, siempre lo he podido ver a través de videos, como dije, fotos, la televisión. Bueno, nuestro hermano nos daba la respuesta. Yo creo que ninguno se proyecta de decir, familia, vamos a ir a fin de año a pasar unas vacaciones agradables al desierto. Yo creo que ninguno piensa de esa forma, porque como decía nuestro hermano, el desierto es algo feo, que no tiene vida, sin colores quizás, no sé, no es algo atractivo ni llamativo como lo que ustedes siempre ven en el sur de Chile. Mucha vegetación y todo eso. Pero lo espiritual, el desierto es diseñado por Dios, y Dios es quien nos lleva a nosotros al desierto. Esa es la forma en la cual Dios trabaja y Dios opera. Alguien dijo, el desierto es la escuela del carácter y dependencia del hombre hacia Dios. Entonces vemos que el desierto, amado hermano, es un lugar favorable para Dios, donde Él trabaja con nosotros y Él es glorificado en nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos atravesando un desierto? Fácil, cuando nadie está a nuestro lado, cuando no entendemos el porqué de las cosas, cuando quizás nuestros amigos, nuestros padres, o a lo mejor es la persona que nosotros creemos que nos va a acompañar, que va a estar con nosotros ahí, se aparta de nosotros. Es ahí cuando comenzamos a vivir esos procesos. Cuando a veces le preguntamos al Señor por qué estamos pasando esta situación, por qué tenemos que vivir esta situación. El celular está vibrando. ¿Por qué tenemos que pasar por esta situación? Entonces, es ahí donde estamos viviendo el desierto. Cuando no tenemos una respuesta, yo creo que más de alguna oportunidad a usted le ha pasado. ¿Por qué, Señor, estamos viviendo esta situación como familia? ¿Por qué como iglesia estamos viviendo esto? Y precisamente es porque a lo mejor se está atravesando un desierto. Y así como Abraham estuvo en el desierto para que la voluntad de Dios se cumpliera en él, nosotros también tenemos que pasar por desierto para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Por eso cuando usted esté atravesando un desierto en lo espiritual, en cuanto a su familia, cuando hayan dudas, preguntas quizás que no tienen respuesta en el momento, estése tranquilo y tenga la paciencia de que Dios lo llevó a ese lugar para moldear su carácter. De repente usted dice, el hermano tanto es tan complicado, me hace la vida imposible, no entiendo por qué pasa esta situación, y a lo mejor Dios lo está usando a él para que nosotros seamos moldeados, nuestro carácter sea moldeado, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver la vida cambie. Quizás es un poco difícil en el momento, yo creo que a todos nos ha pasado, hay cosas que en el momento quisiéramos solucionar con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, y no las podemos. Pero ahí Dios está trabajando con nosotros. Es Dios quien nos lleva al desierto para poder vivir esos procesos. El tercer proceso que vivió Abraham fue que entendió que su llamado era para que el resto fuese bendecido.
no solamente la bendición era para él, sino que para que el resto fuese bendecido. Vemos también en el ejemplo de Moisés, por ejemplo. Moisés fue un líder que guió un pueblo. Moisés puso su vida al servicio de un pueblo quizás complicado, un pueblo rebelde, y digo complicado porque en reiteradas oportunidades es que el pueblo reclamaba que tenían hambre, que tenían frío, no sé, que querían volver al lugar donde estaban, que estaban mucho mejor allá en la esclavitud y un sinfín de cosas. Y este hombre de Moisés tuvo que atravesar largo camino con ellos, teniendo una gran paciencia, teniendo harto amor por ese pueblo, pero Moisés entendió que su llamado no era simplemente para que él fuese bendecido, sino que él entendió que su llamado, que todo lo que él tenía que hacer y todo lo que él estaba haciendo, era para bendecir al resto, para que el resto, para que la gente que estaba a cargo de él fuese bendecida. Ahora, si nos vamos un poco más adelante, los profetas también, pues Dios llamó a los profetas, ellos entendieron que ellos predicaban y que ellos anunciaban y hablaban de arrepentimiento, quizás no para que ellos de forma personal fuesen bendecidos, ni que fueran populares, ni que fueran conocidos, sino que ellos entendieron que a través de su mensaje la gente, el pueblo iba a ser bendecido. Si nos vamos mucho más adelante, vemos en Pablo también, hay un texto en Timoteo donde dice que Pablo en su primera defensa, algo así, estuvo solo. Y vemos que Pablo fue un gran hombre de Dios que estuvo preocupado de la iglesia, ¿cierto? De corregir problemas, de animar a los hermanos, le escribía cartas, de alguna forma los motivaba. Pero a pesar de todo eso, a pesar de tantos seguidores que tuvo y de tanta gente que lo rodeó, igual estuvo solo. Pero él entendió que su llamado no era para que él solamente fuese bendecido, sino que para que el resto de la gente fuese bendecida. Y a través del paso de los años, hasta la fecha, hasta el día de hoy, nosotros hemos sido también bendecidos por todas sus cartas, ¿cierto? Por toda la palabra que podemos encontrar ahí en la Escritura que nos bendice a través de los escritos de Pablo. Entonces cada uno de estos hombres entendieron que el llamado de Dios a su vida no fue para que ellos fuesen glorificados ni que fuesen populares entre la gente que los rodeaba, sino que ponían sus vidas en renuncia para que Cristo fuese glorificado. Y esas cosas, y eso es también lo que Abraham tuvo que vivir. Tuvo que salir, ¿cierto? Y vivir una serie de procesos. Y él entendió que el llamado que Dios había depositado sobre su vida era para que el resto fuese bendecido. Así también es necesario que nosotros entendamos esto. Nosotros somos siervos de Dios. Tenemos que poner nuestra vida en disposición de la obra de Dios, nuestros talentos, nuestros oficios, nuestras profesiones, nuestras capacidades. Si bien hoy es un culto de jóvenes, a lo mejor aquí hay jóvenes que están estudiando, que tienen algunas profesiones, no lo sé. Todo lo que nosotros podamos saber hoy, ponerlo al servicio del Señor. Hoy mismo tenemos que vivir una realidad de tener una iglesia virtual. Y si pregunto, a lo mejor la mayoría de los hermanos adultos les cuesta mucho este sistema. Pero nosotros como jóvenes que entendemos un poquito más y tenemos la capacidad, a lo mejor podemos ayudarles y enseñarles. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, poner todas nuestras capacidades, nuestro conocimiento, todo al servicio del Señor. Así como Dios escogió a Abraham, también nos ha llamado a nosotros para bendecir a los que nos rodean, a los que están al lado nuestro. Para concluir el mensaje, amados hermanos, bueno, yo le ubico y aquí por la pantalla puedo ver sus caras, sus rostros, pero más allá no conozco sus realidades, no conozco su situación. Yo no sé en qué proceso usted pueda estar viviendo, no sé en qué proceso usted pueda estar, o quizás con cuál proceso se sintió identificado, o quizás en qué situación usted está atravesando ahora. No, de verdad que desconozco su vida, su interior. Pero déjeme decirle que cada proceso y cada situación que usted y yo nos toque vivir hoy es para que se pueda el Señor glorificar en nosotros. Hay bendición de parte de Dios para su iglesia, Dios quiere usarnos. Sin duda creo que después de este tiempo de pandemia Dios va a hacer cosas importantes y grandes con su iglesia, con los jóvenes, con todos los hermanos de la iglesia.
pero es necesario que pasemos por estos procesos. No sé, como dije, en qué proceso, en qué situación usted está atravesando en esta hora, pero déjeme decirle que todo lo que usted esté viviendo es necesario y es muy importante para lo que Dios va a hacer con usted. Quizás pueden pasar años. A lo mejor usted, tantos años han pasado que a lo mejor incluso ha dejado de creer que la promesa que Dios le dio hace muchos años atrás se vaya a cumplir. Pero es necesario que vivamos este tiempo para que Dios cumpla su propósito de nosotros. El tiempo de Dios, y es una frase que todos nosotros conocemos y la decimos, es perfecto. Pero debemos de no solamente escucharla, sino que hacerla nuestra. Es el mensaje que puedo compartir en esta tarde. Agradezco mucho, de verdad que agradezco mucho, una bendición para mí poder estar con ustedes y espero que el Señor les haya hablado a más de alguno en esta oportunidad. Así que me despido, agradezco su atención y Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes.